Bienvenidos a todos. En esta sección del curso veremos los diferentes detectores que existen en cromatografía de gases. Los detectores son sistemas que indican y miden la cantidad de compuesto separado en el gas de arrastre. Pueden ser dependientes del flujo másico o de la concentración. En el caso de la dependencia del flujo másico, producen una señal que es proporcional a la cantidad de analito que pasa a través de él por unidad de tiempo, pero es independiente del volumen de la fase móvil. En el caso de los detectores que dependen de la concentración, su respuesta es proporcional a la cantidad de soluto por unidad de volumen de fase móvil. Los detectores también se pueden clasificar si son destructivos o no destructivos, como universales o específicos. En general, un detector se caracteriza por ser simple y robusto, económico y particularmente insensible a cambios en el flujo y la temperatura. Los parámetros que caracterizan un detector son selectividad, sensibilidad, relación señal-ruido, rango dinámico y rango lineal y factor de respuesta. La selectividad está asociada con la capacidad de detectar una característica de interés y rechazar cualquier otra. En este sentido, los detectores se pueden clasificar como universales, cuando dan respuesta a toda clase de compuestos, o específicos, cuando responden selectivamente a una propiedad o característica del analito. En cuanto a la sensibilidad, esta es una medida de la capacidad del detector para diferenciar una señal generada por nuestro analito con respecto a la señal del ruido de fondo. La sensibilidad puede medirse en términos del límite de detección, es decir, la mínima cantidad necesaria para superar en 2 o 3 veces la señal de ruido de fondo, o en términos del límite de cuantificación, como la mínima cantidad necesaria para superar en 10 veces la señal de ruido de fondo. La relación de la señal de ruido es un parámetro que permite medir la sensibilidad del instrumento. Es una relación numérica entre la intensidad de la señal debida a la cantidad de analito y la señal producida por el propio instrumento. La intensidad en el caso del analito dependerá de su cantidad en la muestra, de la eficiencia de la separación e inclusive de la selectividad del detector. En cambio, la intensidad de la señal propia del instrumento, también denominada ruido, dependerá básicamente de la electrónica del instrumento, aunque puede asociarse al background de la fase móvil o de posibles contaminantes del sistema. La respuesta del detector frente a diferentes cantidades o concentraciones de nuestros analitos se puede evidenciar en una curva, la cual está constituida por un rango dinámico y un rango lineal. El rango dinámico es aquel en el cual la respuesta es asociada al cambio en la cantidad o concentración. Inicia con la cantidad mínima detectable, es decir, con el límite de detección, y finaliza en la zona en la cual el detector ya sufre saturación. En el caso del análisis cuantitativo, se requiere establecer el rango lineal, es decir, el rango en el cual la respuesta de nuestro detector es proporcional al cambio en la concentración o cantidad de analito. Hemos hablado de respuestas. Cada compuesto ofrece una cantidad de señal, bien sea en área o en altura, que es diferente para una misma cantidad de analito. Esta relación entre la respuesta y su cantidad o concentración se denomina factor de respuesta. Es importante establecer las diferencias en los factores de respuesta cuando se hacen procesos de cuantificación. En cromatografía de gases contamos con varios detectores. Los más conocidos, FIT, de sus siglas en inglés, Flame Ionization Detector, TCD, de sus siglas en inglés, Thermal Conductivity Detector, y MSD, de sus siglas en inglés, Mass Spectrometry Detector. Otros detectores como SD, FPD y NPD también se encuentran disponibles en el mercado. En esta sección hablaremos de los 3 primeros. El detector FIT es un detector universal que se emplea para el análisis de compuestos orgánicos. Cuando estos compuestos eluyen de la columna, llegan a una llama constituida por hidrógeno y aire. En esta sufren una reacción de combustión. Como resultado de esta reacción de combustión,
se producen especies formilio cargadas positivamente, que son atraídas hacia un colector cargado negativamente. En este movimiento de cargas se genera una corriente eléctrica que se mide como una diferencia de potencial. Esto produce las características formas gaussianas a las cuales denominamos picos cromatográficos. Un detector FIT es un detector universal, sensible a la masa y destructivo. Para su funcionamiento requiere una relación aire-hidrógeno del orden de 10 a 1. Es lineal en un rango de 10 a la 6, muy sensible, permite la detección de cantidades del orden de 10 a 100 picogramos y da respuesta semejante entre funciones químicas análogas. Otro detector es el conocido TCD, un detector que mide la diferencia en la conductividad térmica de diferentes gases. Se emplea para el análisis de gases como hidrocarburos, alcoholes, compuestos aromáticos y principalmente como gases ambientales que no se pueden observar por el detector FIT. La diferencia de la conductividad térmica se mide mediante un circuito conocido como puente de Wheatstone. El detector de conductividad térmica es un detector universal, sensible a la concentración y no destructivo. Se emplean filamentos de renio o tuxteno con un rango de sensibilidad de 10 partes por millón de metano cuando se mide en helio, linealidad de 10 a la 6, que da respuesta aproximadamente igual a todos los analitos. Es un detector simple, reproducible, pero es sensible a cambios de temperatura y flujo. Finalmente, el detector selectivo de masas. En este, los analitos que eluyen de la columna son bombardeados por un chorro de electrones que causan la fragmentación de la molécula y la formación de diferentes iones. Estos iones son separados y detectados. Cada analito presenta una determinada cantidad y clase de fragmentos que permiten la identificación de nuestro analito. Este detector es universal, destructivo, sensible a la masa. Es el único con capacidad de identificación. Su sensibilidad alcanza el orden de los nanogramos y tiene un rango dinámico del orden de 10 a la 5. En esta tabla podemos observar una comparación de los parámetros que hemos mencionado en cuanto a la sensibilidad, selectividad, rango lineal de los detectores mencionados. Como hemos visto, los detectores para cromatografía de gases tienen diferentes propiedades y nos dan diferentes clases de información. Es importante seleccionar el detector de acuerdo a la naturaleza de nuestros analitos y propósitos de identificación o cuantificación.